obedecen y la creen. Y yo he notado de que hay un espíritu de temor y de aislamiento en el ser humano por escuchar tantas voces que no les ayuda, sino le perjudican. Este es el propósito de este tema, que tú puedas disciplinarte para escuchar la voz más importante que tenemos que escuchar, la voz de Dios. ¿Por qué debemos escuchar la voz de Dios? Porque la Biblia lo enseña, de que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche bien esto. Todo lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, es la boca de Dios. Si tú no escuchas esa voz, no vas a entender quién eres, ni a dónde vas, ni de dónde vienes. Y llega el momento en que has escuchado tantas voces de tantas personas que realmente no saben ni dónde estás parado. Gente bien confundida y lleno de temor porque escuchan cualquier voz, pero no quieren escuchar la voz de Dios. Y esto es algo tremendo. En el libro de Génesis, amados hermanos, vemos una porción de la Biblia que nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Porque le voy a decir algo, usted puede escuchar la voz de Dios y no obedecerla y te vas a meter en más problemas. Pero mire lo que dice la Biblia en Génesis, capítulo 3, versículo 10. Génesis 3, versículo 10. Dice así: y él respondió, el primer hombre, Adán. Él está en el huerto del Edén, hermano, donde todo ahí era perfecto. Dios lo puso ahí. Y luego dice la Biblia en el versículo 10 que él respondió cuando escuchó la voz de Dios. Dice, y él respondió de esta manera: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Noten bien esto. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, el primer síntoma es tener miedo. El temor comienza cuando tú no escuchas la voz de Dios. Porque la Biblia anterior a este versículo dice que Dios se pasaba por el jardín del Edén por las tardes, amados hermanos, y hablaba con Adán. Y Adán escuchaba su voz y estaba confiado. Pero cuando Eva desobedece a Dios y hace que Adán desobedece a Dios, lo influencia tanto que él desobedece a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí fue cuando comenzó el temor de Adán y la desnudez. Y el Señor le dice, mire qué precioso, le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí está, hermanos, la razón por la cual el hombre obedece la voz de la mujer para no obedecer la voz de Dios es porque él es débil. Algunos dicen que el hombre es fuerte y te digo que no. La mujer es más fuerte a veces que el hombre. La mujer sabe cómo influenciar al hombre para debilitarlo y de esa manera manipularlo. Ajá. Hay dos áreas donde la mujer manipula al varón de una manera cínica. La primera es en el sexo, amados hermanos. Y la segunda es con el llanto. Oh, la mujer sabe llorar con una facilidad tremenda. Tienen conexión del cerebro a los ojos. A llorar, pero así de rápido. Y con llanto manipula al hombre. Y con el sexo también. Escuche bien esto. Aquí no se está hablando en contra de ninguna mujer. Simplemente quiero advertirle al varón
que por él haber escuchado la voz de su mujer fue la tierra maldita. Si lo dice la Biblia, y no podemos quitarlo esto de la Biblia. Y hoy se repite la historia. El ataque es contra el varón primero, porque el varón es la gloria de Dios y la varona es la gloria del varón. Entonces Satanás sabe que no puede ir en contra del varón él directamente, pero usa a la mujer, y la mujer es usada de una manera tremenda para que el varón escuche la voz de ella y no la voz de Dios. Amado, pero no todas las hermanas son así, no todas las mujeres, claro que no, no todas. Las que quieren escuchar la voz de Dios, esas son buenas. Pero las que quieren escuchar la voz del mundo, esas son las que usan estas manipulaciones para meterle esta malicia al varón y hacerlo obedecer la voz de ella y no la voz de Dios. Y Dios te pregunta a ti hoy, ¿qué voz estás escuchando? Si tienes temor a enfermarte, no estás escuchando la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? Si tienes temor al fracaso financiero, no estás escuchando la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando para tener miedo, para tener temor a las situaciones que vienen para este planeta Tierra? No hay que tener temor. Dios nunca te dio un espíritu de temor. La Biblia lo dice bien claro. Dios no te dio un espíritu de temor, sino te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Y por qué tienes miedo? Porque tienes miedo a la enfermedad de tu cuerpo, porque tienes miedo al fracaso financiero, porque tienes... Amado hermano, esta es una generación de temerosos. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de todo el mundo y no quieren escuchar la voz de Dios. Pero permite que este texto bíblico penetre en tu corazón. Mire, si vamos al versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Quiero elaborar sobre estas dos palabras, amados hermanos. La desnudez y el aislamiento. La gente se está escondiendo, hermanos. Escúchame bien. Quizás tú estás escuchando esto y te puede hacer sentir un poco irritado. Y si es una mujer la que me está escuchando, pues está más irritada. Pero yo quiero decirte algo, mujer. Hasta que tú no entiendas lo que dice la Biblia, que el varón es el rey y es la gloria de Dios, tú no vas a poderte sentir realizada tampoco. Escúchame bien. Tú quieres sentirte realizada, protegida por un rey, tienes que respetar al rey como es. Pero ¿qué sucede? El varón no es rey porque él no quiere escuchar tampoco la voz de Dios. Y entonces la mujer, algunas, tienen que tomar la posición del hombre. Y eso es peor todavía. ¿Qué podemos hacer? La mujer quiere tomar la posición del hombre y el hombre se la da, escucha a la mujer y dice la Biblia, por haber escuchado la voz de la mujer, la tierra es maldecida. Esto de tierra, yo quiero decirte que tú mismo te maldices cuando tú escuchas la voz de tu mujer primero que la voz de Dios. Tú eres tierra, tú fuiste formado del polvo de la tierra. Entonces tú mismo te maldices cuando quieres escuchar otras voces y no la de tu Padre Celestial. Tú fuiste creado con un vacío, escúchame bien, un vacío dentro de ti, que ahí el único que puede llenar ese vacío se llama Jehová Dios, el Cristo de la gloria. No te lo puede llenar ni esa mujer ni 50. ¿No ven lo equivocado que están los musulmanes? Que dicen que van a llegar al cielo y van a tener 50 y tantas vírgenes. Yo no sé qué están hablando. Si no pueden con una, ¿qué van a poder con 50 y pico vírgenes? Están confundidos porque ya la mujer los confundió. Claro que sí. Todo ha sido una confusión continua. Escuche bien esto. Y si usted quiere saber si esto es bíblico o no,
La Biblia, la palabra de Dios enseña bien claro en 1 Corintios 7:11 que dice, escuche bien esto, 1 Corintios 11:7 también dice de esta manera, porque el varón es la gloria de Dios y la varona es la gloria del varón. Así está establecido, porque la mujer fue hecha para el varón, no el varón para la mujer. Y amados hermanos, desafortunadamente vemos matrimonio que es al revés. La mujer hace así, y el hombre tiembla. Y entonces lo cambiaron. Parece que el varón fue hecho para ella. No, este es el problema. Tú cada vez que violes el orden creativo de Dios, vas a tener problemas con Dios y contigo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vos estás escuchando para alinear tu vida y que tengas el favor de Dios, la protección de Dios, la autoridad de Dios? Porque el hombre está creado para hacer tres cosas. Y no te olvides de esas tres cosas, varón que me escucha. Si no lo estás haciendo, estás escuchando otra voz. Primero tienes que señorear, sentirte que eres conquistador. Tienes que sentirte conquistador, señorear sobre tu vida primeramente. ¿Sabes que la voz de la carne, esta carne, tiene voz también? Claro que sí. La carne te habla y tú puedes escuchar a tu carne y ser esclavo de tu carne. O puedes escuchar la voz de Dios y ser lo que Dios dice que tú eres. Un varón para señorear, para proveer y para proteger. Amén, gloria a Dios. Pero qué interesante que cuando Dios le habla al hombre después que él obedeció la voz de su mujer, dice la Biblia que él tuvo miedo y se vio que estaba desnudo. Ahora, ¿qué es desnudo? Desnudo es no tener autoridad. Es no tener autoridad. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento, escuche bien esto, que las personas dicen, yo tengo esto, tengo aquello, y el Señor dice, usted no tiene nada, están desnudos, no tienen nada. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Has violado el orden creativo de Dios. No estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando la voz de mucha gente, y entonces ya cuando escuche la voz de Dios, te asustas y te sientes desnudo. ¿Cómo podemos restaurar nuestra posición? Creyéndole a Dios. Cristo hizo el plan perfecto. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios